Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor por esta bendición de poder estar en la casa de Dios. Amén. Sí, continuamos con nuestra serie de doctrina básica, mis hermanos, y gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en estos días viernes. Vamos creciendo en conocimiento. Amén. Pero también en gracia. Amén. Vamos creciendo, hermanos, en poder escudriñar las Escrituras. Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a leer allí la palabra del Señor en esta hora. Hechos capítulo 7 vamos a leer. Libro de los Hechos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 54. Amén. Del 54 vamos a leer hasta el 56. Amén. Hechos capítulo 7, entonces, mis hermanos, del versículo 54 hasta el 56. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén y amén. Ya hemos orado, mis hermanos. Confío en Dios que Él me va a dar la gracia en esta hora. Tome su asiento para poder, hermanos, transmitirle, ¿no es cierto?, lo que se me ha encomendado, y he tratado de buscar, hermanos, la presencia de Dios, el rostro de Dios en estos días, buscando de qué manera abordar este tema, y es la diestra de Dios. Hermanos, y personalmente, a mí me toca mucho este tema de la unicidad y en particular también esto de la diestra de Dios, por cuanto yo vengo de una iglesia trinitaria, ¿ya? Yo nací en una iglesia trinitaria, para aquellos que no me conocen. Hermanos, estuve allí hasta los 20 años perteneciendo a una iglesia trinitaria con esta doctrina, ¿no es cierto? Y teniendo como uno de los emblemas, de los textos bíblicos emblema, la visión de Esteban. Cuando Esteban está allí, ¿no es cierto?, están siendo enjuiciados y él toma esta expresión, ¿no es cierto? Y era una de mis defensas que tenía yo permanentemente. Hermano, entonces, esto es bien profundo y es muy importante. Y bueno, mis hermanos, lo importante es que Dios es quien cambia nuestros rumbos. Amén. Dios ocupa formas inimaginables. ¿Ah? Así que el Señor nos bendiga. Dios utilizó a la que hoy es mi esposa. ¿Ah? Así que gracias al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Y mis hermanos, hay una importancia que a veces nosotros no nos damos cuenta de conocer la Escritura, conocer la doctrina, hermanos, y porque todos tenemos hoy día acceso a la Biblia, ya sea en forma digital o en forma de libro. Todos tenemos acceso a las Escrituras, pero es muy importante hoy en día, hermanos, en estos tiempos donde hay tantas religiones y hay tantos supuestos maestros, porque se hacen a sí mismos conocidos como maestros de las Escrituras o como hombres que saben mucho, hermanos, y dicen ellos que tienen una nueva revelación. Y mucha gente va tras ellos, tras sus enseñanzas, buscando esta nueva interpretación. Encontré la última revelación. Yo tengo la verdadera interpretación de la Biblia. Incluso, mis hermanos, ellos a veces toman versiones mucho más actualizadas, cambiando el sentido de la Escritura. Escuchábamos con mi esposa durante el día cuántos mártires tuvieron que dar su vida, cuánto costó, hermanos, para que la Biblia llegara a nuestras manos, cuántos hombres murieron aserrados, quemados, hermanos, hombres que fueron encarcelados, apartados de su familia para conservar la Escritura, para conservar la Biblia. Incluso escuchábamos de un hombre que tenía solamente una hoja de un libro de Salmos, y este hombre estuvo 12 años ahí en cautiverio por no querer soltar ese papel de la Escritura. Hermanos, y hoy en día que tenemos tanto acceso a la Biblia, parece que deberíamos tener mayor conocimiento, pero entre más Biblias hay, parece que menos conocimiento hay en el pueblo de Dios. Hermanos, en la antigüedad era el mandamiento de que los hijos desde pequeños tenían que aprender y memorizar toda la Torá.
Tenía que aprender toda la Biblia, hermanos. Se le repetía en la mañana, al caminar, y por eso ahí en Deuteronomio 6 dice: la enseñarás a tus hijos y la repetirás andando por el camino, cuando te levantes, al acostarte y estando en tu casa. Es muy importante, hermanos, el conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante? Porque como dice en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, y esta parece, hermanos, como algo tan conocido que nosotros incluso cantamos alabanzas que nos hablan acerca de la diestra de Dios, pero de pronto viene alguien y le dice: mire lo que dice acá, ahí está Jesús, ahí podemos ver parte de la Trinidad. Ahí podemos ver un claro ejemplo. Dice claramente el versículo que hemos leído: y vio a Dios y a Jesús, ¿no es cierto? Y la conjunción "y" significa en el castellano suma. Por lo tanto, le podrían decir ahí vemos dos. Y usted queda, si no tiene un buen conocimiento, si no es un buen lector de la Biblia, puede quedar confundido. Hermano, porque le voy a decir que los testigos de Jehová, incluso los mormones, los trinitarios, hermanos, cuando enseñan con esta misma Biblia. Es cierto que los testigos de Jehová tienen otros libros, los mormones también, pero muchos de ellos andan con una Biblia, hermanos, y con esta misma Biblia lo pueden confundir a usted. Lo importante es saber cómo usar la Biblia. Hay que tener un conocimiento acabado, profundo acerca de las Escrituras, hermanos, y es por eso la importancia de entender, hermanos, estos aspectos tan importantes que nos habla, porque sabe, cuando uno entiende que hay un Dios y Jesús está separado de ese Dios, y cuando uno entiende que fuera como alguien que está a la mano derecha, por lo tanto alguien secundario, uno no le está dando toda la gloria a Dios, hermanos, y eso es delicado. Jesús, una de las cosas, de las expresiones más fuertes que Él exclamó y dijo: yo soy Dios y no hay dioses conmigo, y yo no comparto mi gloria con otro. Hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Por lo tanto, no es algo menor, hermanos, en la concepción o el entendimiento que nosotros tengamos acerca de aquel que adoramos. No da lo mismo, mis hermanos, y es muy importante entender esto. Hermanos, por eso es que yo he estado estudiando, hermanos, y la verdad es que es maravilloso cuando uno va conociendo más de Dios. Esto debería causarnos deleite, hermanos, cuando uno va viendo cómo la palabra de Dios en ninguna parte se contradice, sino que se complementa. Y en particular, mis hermanos, acerca de la diestra, y si usted lo busca en algún diccionario, le va a salir que la palabra diestra significa derecho, significa la mano derecha, ¿no es cierto? Y esto está correcto, eso significa para indicar una dirección. Ve a la izquierda o ve a la derecha. Incluso, hermanos, en la Biblia también encontramos versículos en donde se le da este significado a la palabra diestra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, en el versículo 49, vemos nosotros que está allí el siervo de Abraham que fue a buscar una esposa para Isaac. Y entonces él llega allí donde la familia, ¿no es cierto?, de Rebeca, y está con ellos y le expresa la siguiente oración y le dice: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a la siniestra. Está hablando a la derecha o a la izquierda, está hablando en un sentido geográfico. Él está diciendo: usted dígame si van a tener misericordia conmigo, me van a recibir en su casa, o si no, declárenmelo para ver si me voy a la derecha o si me voy a la izquierda. En Primera de Reyes también vemos que la palabra diestra es utilizada con la acepción o con el sinónimo de derecha. Primera de Reyes 2, capítulo 2, versículo 19 dice: vino Betsabé, que es la madre de Salomón, hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y dice: y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, y dice el versículo textual: la cual se sentó a su diestra. Hermanos, aquí está hablando claramente de la derecha. Quiere decir que estaba Salomón en su trono, hizo que trajera una silla para su madre Betsabé y que la sentaran a su derecha, ¿ya? A su diestra, dice la Biblia. Hermanos, en estos versículos, y hay otros más, claramente está hablando de la diestra como la mano derecha. Pero un mismo término puede tener más de una acepción, ¿ya? Más de un significado. Un mismo término puede ser utilizado en un sentido, pero de acuerdo al contexto puede ser utilizado en otro sentido. Hermanos, y es así como nosotros
vemos, hermanos, que cuando habla acerca de la diestra de Dios, ya no está hablando de una posición física o de una referencia geográfica, sino que cuando está hablando de la diestra de Dios, está hablando, hermanos, acerca de su poder, de su deidad. Allí cambia el significado. Amén. Hermanos, y vamos a ver cómo los versículos que la misma palabra de Dios nos da a entender, ahora empieza, hermanos, a tener sentido. Y ahora hay una razón lógica de esto. ¿Por qué cuando se habla de diestra, hablando acerca de Dios, no se habla acerca de una posición o de una mano, de una posición física o de un lado, de un sector? Porque, hermanos, tenemos que reconocer una verdad bíblica que está a través de toda la Biblia, y en San Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice, porque Dios es espíritu. Amén. Y no es cierto, y dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero lo que está diciendo es que Dios es espíritu. Hermanos, y un espíritu no tiene cuerpos ni partes. Dios es espíritu. Es más, dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios es cuando dice que Él es espíritu, quiere decir, mis hermanos, que no podemos medirlo. Incluso en Isaías capítulo 40, Dios mismo dice, bueno, ¿y a qué me haréis semejante? ¿Cómo me construiré una casa donde yo pueda habitar si yo no puedo estar en un lugar? ¿No es cierto? No pueden enmarcarme en un lugar físico. Porque Dios es omnipresente. Hermanos, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Está aquí con nosotros, hermanos, y está en Santiago con los que están reunidos allá. Pero, hermanos, hay hermanos que están en África y Dios también está con ellos en este mismo momento. Es omnipresente, por lo tanto, ¿cuál es la derecha del Espíritu? ¿Cuál es la izquierda del Espíritu? Si lo llena todo, hermanos. ¿Cuál va a ser su izquierda? ¿Cuál va a ser su derecha? No podemos, hermano, darle, ¿no es cierto?, este sentido a la palabra diestra, porque ciertamente, hermanos, Dios es espíritu, es un ser sobrenatural, no tiene cuerpo, es incorpóreo. Por lo tanto, hermano, incluso la Biblia dice que es invisible. Este es otro principio, que Dios es invisible. Por lo tanto, siendo un Dios invisible, y es más, la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Hermanos, y si esto lo dice, hermano, el apóstol Pablo, después de Esteban, porque recuerden ustedes que cuando muere Esteban, Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, estaba presenciando eso, pero todavía no se había convertido. Y Pablo después más adelante en sus cartas, él dice, a Dios nadie le vio jamás. Hermanos, por lo tanto, si Pablo está dando esta afirmación, él está seguro que cuando Esteban dio esa expresión, no vio a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Lo que está diciendo entonces Esteban es que vio la gloria de Dios. Amén. Hermanos, porque ciertamente Dios es invisible. Hermanos, hay una figura literaria que se puede aplicar acá y que es el antropomorfismo. ¿En qué consiste esta figura? En que le atribuimos cualidades humanas a cosas que no lo son, ¿ya? A seres o cosas que no lo son. Por ejemplo, en la misma Biblia hay algunos ejemplos de esto, pero nosotros ocupamos una expresión poética. Podría decir alguien que el viento, tocó mi espalda. ¿Ah? El viento tocó mi espalda, o el viento, ¿no es cierto?, me abrazó. Eso es una figura antropomórfica, porque el viento no tiene manos ni brazos de abrazar, ¿no es cierto? No me puede abrazar el viento. Entonces yo le doy dando una cualidad que es humana a algo que no lo tiene. Bueno, mis hermanos, eso se llama antropomorfismo, o en la literatura también se llama personificación. Hermanos, y en la Biblia vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, los cielos, está hablando de los cielos físicos, cuentan la gloria de Dios, porque está hablando de la creación. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando, hermanos, de este cielo que nosotros, cuando abrimos nuestros ojos, miramos hacia arriba, ese cielo. Pero, hermanos, contar es un atributo de las personas. Nosotros contamos, ¿no es cierto? Nosotros contamos una historia, yo le cuento algo a un hermano, yo cuento de Dios. El cielo no tiene ese atributo. Por lo tanto, le estoy dando una cualidad, una personificación a una parte de la creación. Amén. Bueno, lo mismo ocurre cuando los hombres inspirados por Dios escribieron acerca de Dios y quisieron darle un entendimiento. Dios les inspiró para que nosotros podamos entender cómo se manifiesta Dios. Y entonces, bueno, dijeron, ¿cuál es la mano más fuerte del hombre? Es la mano derecha, a menos que usted sea zurdo. ¿Ah?
pero la mano más fuerte, con la que uno más tiene habilidad. De hecho, a los niños les cuesta entender entre derecha e izquierda y uno le dice con la mano que escribes, con la mano que comes, la mano que más tiene habilidad. Hay algunos que son ambidiestros, que son muy pocos, ¿no es cierto? Pero generalmente uno tiene la mano derecha. Por lo tanto, estos hombres inspirados por Dios para que podamos entender el poder de Dios, ellos hablaron acerca de la diestra de Dios como lo más poderoso de Dios. Amén. Para hacer alusión al poder de Dios, que es un atributo, una cualidad de nuestro Dios, ellos dijeron la diestra de Dios. Amén. Pero no significa que sea el lado derecho de nuestro Dios. No es lo mismo. Entonces, mis hermanos, ahora vemos nosotros que si Dios es espíritu, ¿dónde está su derecha o su izquierda? No hay, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde nos habla la expresión diestra claramente. Si usted me puede acompañar en Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 12. Éxodo capítulo 15, versículo 12. Si alguien la puede buscar. Y, hermanos, nos habla claramente aquí acerca del poder de Dios. Éxodo 15, 12. Amén. Si alguien ya lo tiene. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Amén. 15, 12. Amén. Léalo, hermano Jenner. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está hablando, hermano, acerca cuando Dios, ¿no es cierto? Allí los hombres pecaron, ¿no es cierto? Y murmuraron contra Moisés, contra Aarón, mis hermanos. Y entonces ahora dice la Biblia que hubo como una zanja en la tierra y cayeron, hermanos. Allí los Coré y toda su familia, los hijos de Coré no, pero sí Coré y toda la tribu de aquel momento cayeron allí, mis hermanos. Entonces por eso dice, extendiste tu diestra. Lo que está dando, no es que Dios extendió su mano derecha, lo que está diciendo, tú, Señor, con tu poder abriste en la tierra, hiciste un surco en la tierra y la tierra tragó a aquellos hombres. Amén. En Salmo 89, 25 dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Hermano, aquí está hablando acerca del poderío, del dominio del reino de David. Porque la palabra diestra no solo tiene esta acepción hablando de Dios, sino que también acerca de algunos hombres como David. Y dice, asimismo pondré su mano, está hablando, ¿no es cierto?, de la mano de David. Dice, sobre los ríos y sobre los ríos su diestra. Claramente no está hablando en un sentido literal. No está hablando en un sentido físico, mis hermanos. No es que Dios tomó a David y lo llevó al mar y le dijo, mira, tu mano derecha tú la vas a poner acá y vamos a poner tu mano derecha, como dice diestra, en los ríos. Entonces, no está hablando así. Lo que está dando a entender Dios aquí a través de este salmo, ¿no es cierto?, es que el dominio del reino de David iba a estar sobre el mar e iba a estar sobre los ríos. Amén. Por eso dice, extendiste tu mano sobre el mar y sobre los ríos tu diestra. Por lo tanto, el reino de David iba a ser tan fuerte y tan poderoso que iba a tener control, iba a tener autoridad sobre el mar y sobre los ríos. Claramente la expresión diestra en este contexto está hablando acerca de dominio, de poderío, de autoridad. Hermanos, por eso en este caso hemos visto que a Dios se le atribuye la palabra diestra como poder y también cuando habla acerca de los hombres. Pero no está hablando de un espacio físico, ¿no es cierto?, ni una posición geográfica, sino que el poder que había en ellos. Hermanos, hay otro pasaje bíblico que también es muy utilizado por la doctrina de la Trinidad, por los trinitarios, que está en Salmo 110, versículo 1. Amén. Y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros leyendo un solo versículo podemos entender de lo que está hablando, leyendo solo un versículo de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo completo, que yo solo leyendo ese versículo entiendo de lo que me está hablando. Pero hay otro versículo que yo no lo voy a entender a menos que lea el contexto, a menos que lea el versículo anterior y el versículo posterior. Por ejemplo, hermanos, tenemos nosotros un versículo que ocupamos mucho, allí en Colosenses, ¿no es cierto?, 3, que nos habla, dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no es cierto?
Amén. Todo lo hemos escuchado, lo hemos repetido acá en estos viernes. Dice en Él. Pero yo, para entender de quién está hablando, de quién es Él, tengo que ir al versículo anterior. Y está hablando de Jesucristo. Entonces ahí yo entiendo que cuando el versículo dice en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice en Él, está hablando de Jesucristo. Pero para saber eso tengo que leer el versículo anterior. Hermanos, si nosotros leemos los versículos posteriores a este salmo, del Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Parece que está hablando de otro, ¿no es cierto? Pareciera. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero si nosotros leemos el versículo 2 de este mismo salmo, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu... ¿Alguien lo tiene? Salmo 110, versículo 1. El versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Después dice, en la siguiente expresión dice, domina. Eso habla de autoridad en medio de tus enemigos. Y el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Por lo tanto, el contexto en el que está hablando acerca de diestra es un contexto de poder. Es un contexto de dominio, no es un contexto de posición física. Lo que está diciendo el Salmo 110 es que está en otras palabras está diciendo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate en el poder hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, aquí está hablando claramente acerca de poder. Hermanos, incluso la palabra diestra en la Biblia habla de poder cuando está hablando de los enemigos. El Salmo 144, versículo 8, dice diestra de mentira. ¿Cómo va a ser eso? Si estuviera hablando, hermanos, de una mano derecha, si estuviera hablando de una posición física, no tendría sentido este salmo, porque dice diestra de mentira. ¿Cómo va a ser eso? Si la mano no habla. Diestra de mentira. Por lo tanto, está hablando en un sentido figurado y está diciendo el poder de la mentira. Amén. Ahí tiene sentido, ¿no? Amén. Bueno, por lo tanto, en muchos versículos bíblicos, la palabra diestra claramente es una acepción de la expresión poder, de la expresión dominio, de la expresión autoridad. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, también aparece varias veces la palabra diestras. En Mateo 26, 64 dice, sentado a la diestra de Dios. ¿Ya? Lo que está haciendo, expresión aquí, es que está en el dominio, está en el trono. En Marcos, capítulo 16, versículo 19, dice, se sentó a la diestra de Dios. Aquí en una dice una actitud pasiva, dice sentado. En otra es una actitud activa, una expresión activa, dice se sentó. Cuando la Biblia habla con estas expresiones, quiere decir, hermanos, que se posicionó. Amén. Se sentó entonces a la diestra, se sentó en el poder. Eso es lo que está diciendo, tomó el poder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que fue exaltado por la diestra de Dios. Significa que fue levantado por el poder de Dios. ¿Ya? No por la mano derecha, sino por el poder de Dios. En Hechos 7, capítulo 7, versículo 55 al 56, nos dice, a Jesús está a la diestra de Dios. Hermanos, señala, ¿no es cierto?, la posición de poder. En Efesios 1:20 dice, y se sentó a la diestra en lugares celestiales. Hermanos, nuevamente está hablando de lugares de preferencia, lugares de poder. Colosenses 3:1 también dice a la diestra de Dios. En Apocalipsis 1:17 puso su diestra. Se refiere a una manifestación del poder divino, ¿no es cierto?, que ahora está sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, puso su diestra sobre mí para fortalecerme. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir, puso su poder en mí para fortalecerme. Entonces, mis hermanos, vamos a ver que no está hablando acerca de una mano, ni está hablando acerca de una posición de un lugar físico. Está hablando del poder de Dios. Hermanos, y esto es tremendo. Hay cosas, hermanos, como les decía adelante, la Biblia no se contradice, sino que, hermanos, la Biblia claramente nos revela, hermanos, toda la verdad cuando nosotros la vamos entrelazando. En el pasaje que nosotros leímos al principio, nos dice que estaba
Esteban, allí le estaban criticando por la predicación y estaban muy enojados con él. Entonces, cuando él hace esta expresión, dice, hey, veo la gloria de Dios y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Eso dice el versículo 53, pero el versículo 55, pero el versículo 56, hermanos, literalmente, lo que dice es que, dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermano, eso es lo que él está señalando. Si nosotros quisiéramos poner un lugar en la mente de un trinitario, ¿cómo se imagina esta situación? Primero, el trinitario está pensando, la doctrina de la Trinidad, está pensando que Esteban vio a Dios, lo que no puede ser, ¿no es cierto? Ya vimos que Pablo dijo, nadie ha visto a Dios jamás, ¿no es cierto? Pero está diciendo, veo a Dios, ¿no es cierto? Veo los cielos abiertos y veo a Dios, porque dice a la diestra de Dios. Entonces un trinitario está pensando, hey, yo estoy viendo a Dios y veo que al lado derecho está Jesús, pero dice que está sentado. Hermanos, ahora, cuando en los versículos que leímos en varias partes dice que está sentado. Cuando yo voy a Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 2, me dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis 4:2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos tronos habían? Un trono. Dice, y uno sentado. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Uno sentado. Tal como lo decía nuestro hermano también en la alabanza, un trono, uno sentado. Hermanos, hay un trono en los cielos y por lo tanto hay uno que está sentado. Y yo no sé si usted tiene duda de quién está sentado, pero yo lo tengo claro, la palabra me lo revela, es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, por lo tanto no tenemos que estar confundidos, no tenemos, hermanos, que tambalear, no tenemos, hermanos, que tutubear acerca de la doctrina, porque es claramente cuando la palabra de Dios nos expresa acerca de la diestra de Dios, no está hablando acerca del poder de Dios, no está hablando acerca del dominio de Dios, no está hablando acerca de la autoridad de Dios, por lo que Dios es espíritu y nadie le vio jamás. Amén. Entonces, hermanos, cuando Esteban vio esto, claramente él vio la gloria de Dios y vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús. Esteban conocía a Jesús y lo vio allí glorificado, mis hermanos. Eso es lo que él vio. Por lo tanto, mis hermanos, cuando David dice, tu diestra me sostiene, hermano, está hablando del poder de Dios. Hermano, no es una parte de Dios lo que lo sostiene a usted, es el poder mismo de Dios el que lo sostiene a usted. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, el salmista dice en el Salmo 19, yo voy a estar confiado porque tu diestra me ha sostenido. Yo no me voy a conmover porque tu diestra me sostiene. Por lo tanto, en la angustia es el poder de Dios, mis hermanos, el que está con nosotros. No es simplemente una parte, no es simplemente algo, una externidad o extremidad de Dios, mis hermanos. Cuando el trinitario se confunde porque Dios fue manifestado en carne y vimos su gloria, dice, la gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, la imagen física que tenemos de Dios es Jesucristo. No hay otra imagen, mis hermanos. No hay otra imagen de Dios. Por eso el primer mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza. Hermanos, porque la imagen de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, yo cuando vaya al cielo, no voy a ver tres, hermanos, no voy a ver dos, voy a ver uno. A Jesucristo glorificado, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y ya nuestros hermanos han hablado acerca de la dualidad de Jesús. Era 100% hombre y era 100% Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por cuánto no se gozan por esto, mis hermanos? Por eso en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios estaba contenido en la imagen de Jesús, mis hermanos. Por eso le dijo, ahí en Juan le dice a Marcos, le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermanos, cuando le dice, ¿quieren ver al Padre? Mírenme.
Entonces, ¿cómo, hermano, Esteban iba a estar tan confundido de decir ve a Dios y ve a Jesús? No, él estaba viendo, hermano, la imagen misma de su sustancia. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Ahora ya no habla de Dios, dice, se sentó a la diestra de la majestad. Hermanos, quiere decir, se sentó en la gloria misma, en las alturas. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que más adelante viene acerca de la revelación del nombre, pero cuando habla del nombre dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado en los cielos. Hermanos, no solo en la tierra, dice en los cielos. Entonces, ¿cómo iba a haber una pelea ahí? Bueno, ¿quién salva? ¿Cuál es el nombre más alto? ¿Es Jehová? ¿Es Jesús? ¿Es Dios? ¿Cuál es el nombre que está allá en los cielos, que es más poderoso? ¿Cuál es el nombre que tiene toda autoridad? Hermano, el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, de modo que Dios muestra y revela la omnipotencia de Dios y la deidad absoluta de Jesús. Por lo tanto, lo único que nos hace cuando la palabra de Dios habla de la diestra de Dios es una vez más confirmarnos la doctrina de la unicidad. Hay un solo Dios, hermano, y uno es su nombre, y ese nombre es Jesús. Amén. Una fe, un Señor y un bautismo. Esa es la doctrina básica, mis hermanos, y no hay más. Gloria al nombre de Jesús. No hay más, mis hermanos. Porque ella no se va poniendo en pie, mis hermanos. Vamos a ir terminando. Por lo tanto, no debemos confundirnos. Pero para no confundirnos tenemos que manejar muy bien la palabra de Dios. Para que no nos confundan, mis hermanos. Hoy en día se ha levantado muchas doctrinas, mis hermanos, que han confundido. Y dice la Biblia que confundirán aún a los escogidos. Y eso me da temor, mis hermanos. Porque como les decía, son huecas sutilezas, son palabras que parecen muy saboreantes, mis hermanos, a nuestros oídos. Dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán, irán a las fábulas. Hay un peligro, mis hermanos, de no conocer la palabra de Dios. Hay un peligro de no entender la doctrina. Hay un peligro de no entender estas verdades, mis hermanos. Porque el enemigo lo que trata de hacer no es que el cristiano se vaya completamente al mundo y sea un borracho. El diablo se conforma con que usted ya no le esté dando la gloria al que se la merece. Hermano, si usted comienza a darle gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, si usted comienza, hermanos, a separar, y bueno, cuando está orando, ¿y a quién oro? ¿Cómo lo hago? A ver, voy a orar al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo, ¿dónde lo inserto? Hermanos, hay una confusión tremenda. Y en una ocasión estaba hablando con mi padre y él me decía, lo que pasa es que es tan profundo la doctrina de la Trinidad que nadie lo puede entender. Y yo fui a lo que dice la palabra de Dios, dice, grande es el misterio de la piedad. Ahí está el misterio, ese misterio que no entienden otros, está ahí, Dios fue manifestado en carne. Hermano, por lo tanto, usted tiene que estar seguro de lo que cree. Usted tiene que estar seguro a quien adora. Dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, no tenemos que confundirnos cuando habla de Padre, cuando habla de Hijo, cuando habla de Espíritu. Hermanos, es un mismo Dios que se ha manifestado de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo Dios. Amén. Y cuando me habla de los ojos de Dios, está hablando ciertamente de un atributo de Dios. Cuando me habla, hermanos, de la mano de Dios, está hablando de un atributo de Dios, no de una parte de Dios. Cuando me habla de los pies, dice la tierra es estrado de sus pies, mis hermanos. Pero en otra parte habla de que Dios, este mismo Dios todopoderoso, habita con el quebrantado de corazón. Entonces, ¿cómo voy a explicar lógicamente un Dios tan sublime que excede el límite en tamaño de la tierra va a habitar con el quebrantado de espíritu? ¿Y cómo puede ser que ese Dios tan sublime habite en mi corazón? Gloria a Dios, porque Dios es espíritu.
amén, no tiene partes, mis hermanos, es espíritu. Y una de las cualidades de Dios es que es omnipresente. Está en mí, está en usted al mismo tiempo. ¿Por qué no le da toda la gloria y la honra a este Dios? Vamos a orar, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Te alabamos, Señor, porque grande y maravillosas son tus obras. Oh, Dios mío. Gracias, Señor, porque yo no estoy confundido. Gracias, Señor, porque yo sé a quien adoro. Gracias, Señor, porque yo sé a quien sirvo. Oh, aleluya. Yo no voy a llegar al cielo y voy a estar confundido. Yo estoy claro que hay un Dios todopoderoso, hay un trono y hay uno sentado, hay uno que es digno de alabanza, hay uno que es digno de adoración, hay uno que se merece toda la gloria. Oh, aleluya. Y ese es tu Dios, ese es tu Salvador, ese es el mismo que murió y que resucitó al tercer día, ese mismo que está sentado en el trono. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque no le das la gloria, la honra a este Dios vivo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo sé a quien he creído, dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quien sirvo. Job dijo, yo sé en quien he creído. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tiene que haber convicción en tu vida acerca del Dios a quien sirve. Tiene que haber seguridad en tu vida del Dios que tú proclamas. Tienes que decir, en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. Aleluya. ¿Por qué no mencionas ese nombre y le das toda la gloria y le das toda la alabanza? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oh, Él reina, Él reina, Él reina. Oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya.